Buenos días, buenas tardes, depende del horario que vean esta comunicación. Estamos en el marco de la continuidad pedagógica que nos propone la región novena desde el lado de los CIES y en particular me quiero presentar. Mi nombre es Lidia Soria. Yo soy formadora desde el área de geografía de nivel secundario. En esta oportunidad vamos a presentar unos temas relacionados con geografías en cuarentena y en el marco de esta pandemia que nos toca transitar. La idea es hacer una serie de ciclos donde van a poder ver y acercarnos de alguna manera a ustedes con algunas propuestas para que puedan llevar a las casas a trabajar en estos procesos de enseñanza-aprendizaje que nos obliga a estar de manera virtual o a distancia con nuestros estudiantes. En particular, yo quería agradecer la colaboración de cada uno de los directores de los CIES de la región, de Malvinas, Argentinas, de José C. Paz, de San Miguel y de Moreno, porque están haciendo todo un esfuerzo para tener una serie de propuestas en distintos formatos y poder acercarnos a ustedes, que son los docentes que están justamente ahí llevando toda esta continuidad pedagógica con nuestros estudiantes de las escuelas. En particular, hablo de este lado desde la escuela secundaria. Bueno, en principio, para reflexionar, tenemos acá en palabras de Pedro Núñez, la idea es que compartirles con ustedes dos párrafos relacionados con un artículo que él publicó recientemente, un artículo digital denominado Desigualdades educativas en tiempo de coronavirus. ¿Sí? Sabemos que esta cuestión del acceso, la conectividad, eh, siempre hablamos de esa brecha digital, ¿no es cierto?, que hay entre los que sí pueden acceder a los dispositivos y aquellos que no lo tienen. También, por el otro lado, esto menciona acá el investigador del CONICET, no es algo reciente, sino que ya lo hemos padecido con la falta de espacio, de un escritorio, de un lugar donde hacer las tareas o de tener una biblioteca en la casa, o pensar en zonas donde nos ha tocado trabajar y donde nuestros estudiantes por ahí tenían que hacer changas para vivir el día a día o cuidar a los hermanitos. ¿Sí? Estas cuestiones, digamos, que son históricas, se les suma en muchos casos ahora a estas nuevas dificultades que tienen que ver con la conectividad. Por el otro lado, pensar que ya en otros momentos hemos transitado cuestiones donde existía, por ejemplo, el programa Conectar Igualdad y donde cuando llegaron las netbooks a las escuelas tuvimos que estar ahí acompañando a los docentes de alguna manera y todos a la par en esa especie de feedback aprendiendo a relacionarlo con estas nuevas tecnologías. Estos tiempos han cambiado y a todas esas dificultades ahora le sumamos que estamos no en el aula, sino estamos en cada una de nuestras casas y tratando de llegar de la mejor manera posible. Entonces, los invito a reflexionar en estos dos párrafos y si pueden a leer el artículo completo. Por otra parte, para seguir reflexionando en relación a este tema, hay dos autoras que son dos pedagogas muy reconocidas que trabajan justamente y han recientemente publicado una entrevista y otro un conversatorio relacionados con esta cuestión. En el primer caso, Inés Dussel, que es una pedagoga investigadora del grupo de Flaxo, que nació en Estados Unidos pero vivió muchos años acá en Argentina. La hemos trabajado mucho en nuestros cursos de capacitación y ahora está radicada en México. Su conversatorio se denomina La Escuela en Pantufla y justamente en pantuflas y ahí justamente ella en ese conversatorio nos acerca a todas estas problemáticas que vivimos cotidianamente los docentes, ¿no? Por mi lado, no solamente
Yo soy del área de geografía como docente, sino también como estudiante, como capacitadora, es decir, en distintos roles también estoy, al igual que ustedes, digamos, en esta cuestión de la virtualidad. Por el otro lado, Alejandra Virgin, que es una pedagoga investigadora que directora actual provincial de educación superior, donde en una entrevista que le realizan para la revista Inventario, justamente su tema tiene que ver con la pandemia sacude el lugar de la escuela. Y es muy importante acercarnos a este tipo de lecturas para ver que es algo que no es que le pasa a cada uno, sino que es algo que está sucediendo y que nos pasa a todos, ¿no? Nadie esperaba estar en cuarentena, hace más de 45 días que estamos con estas cuestiones y bueno, pero como siempre se dice, si de alguna manera tenemos que salir al frente y a ver de qué manera nosotros podemos acercarnos a estas cuestiones, entre todos colaborar, ¿no? Hacer un ida y vuelta. En esta diapositiva yo quería poner en tiempos de cuarentena, ¿no? Y esta cuestión de la virtualización de la educación, tener en cuenta, por un lado, es muy importante la organización de la tarea. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tener una organización, ¿no? Porque esto nos va a permitir tener una especie de estructura en las cuales, primero partiendo de esos acuerdos escolares, institucionales, seguramente en cada escuela los directores, cuando surgió toda esta cuestión, tuvieron que hacer al frente de un montón de cosas para la coyuntura, desde el lado de los bolsones, después más adelante se repartieron los cuadernillos, etc. Y bueno, todas estas cuestiones hacen que a veces los tiempos, digamos, pedagógicos no van acompañados con esos tiempos de las tareas institucionales. Entonces, tener en cuenta si desde los acompañamientos que se pudieron dar desde las direcciones de las escuelas, pero también no olvidarse que ustedes no están solos, hay colegas, hay, en este caso, por ejemplo, la institución del CIE que se quiere acercar a ustedes, como para ver de qué manera podemos ayudarlos y acompañarlos, ¿no? en esta tarea. Por el otro lado, sabemos que desde acá a que se retomen las clases presenciales, que eso será para más adelante, hay que ver cómo fluye toda esta cuestión de la enfermedad y de la pandemia, hay conceptos y contenidos que hay que trabajar, pero nosotros tenemos que realizar una selección de núcleos principales a trabajar y eso corresponde, ¿no es cierto? A nosotros que estamos en Provincia de Buenos Aires nos competen los diseños curriculares, que uno puede decir, bueno, pero ya tienen varios años, sí, tienen varios años, no están actualizados como los de primaria o inicial, pero son los que tenemos, entonces hay que utilizarlo. Y de ahí, bueno, hacer una selección de esos núcleos principales, cada docente, seguramente en esos acuerdos entre colegas, verán cuáles son los temas prioritarios a trabajar. Por el otro lado, pensar en los objetivos de cada actividad que yo voy a hacer, ¿sí? Con qué recursos, con qué materiales, con qué medios técnicos, para organizar esta cuestión de la tarea. Hay muchos medios oficiales en los cuales podemos trabajar el tema de videos o el tema de imágenes, ¿sí? Vayan a los sitios de Educar, a las páginas de Seguimos Educando, ahí no les consume datos y pueden trabajar con respecto a esa tarea que quieren hacer. Ahora, también tener en cuenta que en esas actividades es fundamental los tiempos pautados para cada una de ellas, ¿sí? Recordemos que no es cuestión de dar todo y tareas extensísimas, sino que seleccionadas con un contenido, con conceptos a trabajar, con una secuenciación, ¿no es cierto? Todo esto y que tenga un nivel de coherencia importante, cómo va a tener los mejores resultados. Y ni que hablar que la evaluación, hoy escuchaba al ministro de Educación de la Nación decir, la evaluación tiene que ser formativa, ¿sí? Es decir, una evaluación de proceso, decía, ¿no? Pensar en esa evaluación inicial, en esa evaluación de proceso, y bueno, después veremos cómo continuamos con esta cuestión, pero ir acompañando y hacer una evaluación de proceso.
Algunos sitios web que son muy interesantes para trabajar, como decíamos, y para lograr esa continuidad. Y también no solamente están los cuadernillos que decíamos de Seguimos Educando, sino también hay otra serie de charlas donde ustedes pueden ver algunos tips para trabajar, ¿no es cierto? Y hacer las clases o aulas virtuales. Tenemos por un lado los cuidados al momento de armar una clase virtual, por el otro lado, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación virtual? ¿Sí? No confundir, no es la educación presencial, no estamos en el aula, estamos en el aula virtual, o de qué manera nos conectamos asincrónicamente con nuestros estudiantes. También hay otra serie de recursos que incluso el CIDE regional de la región novena preparó con colaboración de los ETR del equipo técnico regional en cada una de las disciplinas, pero también en el caso de geografía, por ejemplo, yo ingresé un Padlet dentro del Padlet regional, en el cual hay una colaboración de todos los docentes que han participado en algunos cursos y que han realizado producciones y que se pueden consultar ahí también. Otras tienen que ver con sitios como el caso del profesor Omar Ruiz, que les va a permitir ahí ver de qué manera acceder a cada una de las herramientas y para qué, ¿sí? Entonces, ahí ustedes habrán escuchado infinidad de aplicaciones para tal cosa esto, para tal cosa lo otro. Bueno, cada uno tiene sus pros y sus contras y la idea es que la puedan tener a mano y que las puedan utilizar, ¿sí? Hay herramientas que son más amigables que otras, algunas sirven para etapa de diagnóstico, otra para más allá de desarrollo, otra para la fase final, algunas son como reservorios, como es el Padlet o el Simlink, y otras nos permiten hacer algunas actividades como las infografías a través de Canva, o el Gorar o Workflow, que nos dejan hacer, digamos, a partir de estas figuras o imágenes, guardarlos en formato JPG, sirven para una síntesis. Bueno, cada una de ellas tienen sus pros y sus contras, ¿no? Tenemos las fotos narradas, por ejemplo, para hacer videos. Hay otras aplicaciones para hacer videos que ustedes perfectamente pueden ver los tutoriales y tratar de ver de qué manera lo llevan, digamos, en este caso, a la clase virtual. Como les decía, con respecto a esta cuestión de los tiempos en cuarentena, tenemos por un lado esta serie de Seguimos Educando, que corresponde a educación secundaria y el ciclo básico, y hay un cuaderno en el cual, acá les muestro la imagen, donde pueden acceder dentro de lo que es el área de ciencias sociales, hay una serie de temas. En el caso de geografía, el tema que vamos a ver, que no es un tema que solamente se puede dar desde el tema de geografía, se puede dar conjuntamente con historia, con economía, con sociología, con antropología, con distintas materias, ¿no es cierto?, según los planes de estudios en los cuales podemos ver y trabajarlo transdisciplinarmente. Ahí esta continuidad pedagógica, como decíamos, corresponde con esta serie de clases y actividades, donde lo que vamos a ver ahí, a partir de un hecho puntual, como es la huelga de los inquilinos de 1907, como después todas las consecuencias que trae, ahí nos vamos a encontrar con distintas actividades. Fíjense que podemos trabajar la cuestión de las migraciones, cómo se van dando estas migraciones, la gran inmigración, las oleadas migratorias que van a venir a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la cuestión de cómo se van de alguna manera construyendo esos espacios y las implicancias en los procesos de urbanización. Ahí hay una imagen relacionada con el conventillo y los distintos grupos, digamos, migratorios que venían de distintos países, y ahí se encontraba el italiano, el español, el polaco, el ucraniano, previo paso en muchos casos del hotel de inmigrante, este hotel en el cual podían estar una semana y de esa semana tenían 3 comidas diarias y al finalizar la semana tenían que ir a sus lugares de trabajo. Estas cuestiones que refieren a hechos económicos y sociales y producen transformaciones, es muy interesante trabajarlo desde el lado
de la transdisciplina. Por otro lado, nos encontramos con que también desde los distintos enfoques que se van dando, vamos a ver la cantidad de habitantes que había en el territorio para esa época y cómo se incorpora acá un mapa de densidad, pero recordemos que la densidad es una ecuación, ¿no es cierto? Habitantes por kilómetros cuadrados. Ahí ese número que me da, ¿no es cierto? Es un número que corresponde a algo estadístico. Si yo miro Santa Cruz o miro la provincia de Buenos Aires, me doy cuenta que en una hay más población que en la otra, pero esto es en términos relativos, porque es un número, ¿sí? No me está diciendo la distribución. Si yo miro Santa Cruz, no sé dónde está la gente, sé que hay poca densidad, habitantes por kilómetros cuadrados. Entonces, tener en cuenta que a veces cuando trabajamos con estadísticas es muy importante saber si es por 1000, por ciento, en este caso es un número, una razón, ¿no? Habitantes por kilómetros cuadrados. Entonces, de qué manera podemos trabajar esto y va a depender también, no va a ser lo mismo llevarlo a primer año o llevarlo a tercer año, de qué manera lo puedo ir trabajando en el aula. Recordemos que en geografía tenemos geografía de tercer año, pero también Argentina, pero también tenemos sexto año, cada una con un enfoque diferente. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué conceptos y qué contenidos se pueden trabajar? A partir de esto, nosotros podemos ver en el esquema de estos cuadernillos, se presentaba, por ejemplo, la cantidad de población que había a fines del siglo XIX. Estábamos hablando de 286.000 habitantes para 1880, mientras que para 1930 ya había 2.200.000 habitantes. Entonces, en 1930, ahí podemos ver ese gran crecimiento. Piensen que es el momento hacia fines del siglo y principios del siglo XX, el pico más alto de la gran inmigración. En 1914 es un censo muy importante para nosotros, y donde un tercio de la población era extranjera la que vivía en Buenos Aires, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver el tema de las migraciones, como decíamos antes, que realmente se puede trabajar transdisciplinarmente, las causas y consecuencias de estas migraciones, pero también meternos en otras cuestiones más de índole sociológico, económico, socioeconómico, como las condiciones de vida o calidad de vida, el tema del hábitat, la vivienda. Ahí también está implícito el tema de los derechos civiles, ¿no? El derecho a la vivienda. Más adelante se va a hablar del derecho a la ciudad. La cuestión de los conventillos, cuáles eran las interrelaciones que se producían entre estos grupos diferentes. Por otro lado, las organizaciones sociales, sindicales, las que existían en estos lugares que empiezan a desarrollarse ahí. La estructura de la población y la dinámica que se va dando a partir de estos lugares. Y ni que hablar, como decíamos antes, de la densidad de la población. Todos estos temas se pueden ir trabajando a partir de esas fuentes o disparadores. Acá tenemos el caso del cuadernillo, que en este caso es el cuadernillo de la continuidad pedagógica, pero para el ciclo básico que propone provincia. Y parte con dos nociones muy importantes, que son las nociones centrales para ciencias sociales, que es la noción de espacio geográfico y la de tiempo histórico. En este caso, cuando hablamos de espacio geográfico, estamos hablando de un espacio geográfico como construcción social, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta cuáles son las acciones de la sociedad en ese espacio. Incluso en la imagen se observan una serie de imágenes o de figuras, en las cuales hay una serie de preguntas para responder, y lo que se quiere buscar es ver cómo dice, por ejemplo, Milton Santos, esa primera naturaleza, esa segunda naturaleza, las transformaciones que se van haciendo. Es diferente el concepto de espacio geográfico del de territorio. El territorio es un territorio jurídico, ¿sí? Delimitado. El espacio geográfico tiene que ver con la espacialidad humana, de las transformaciones de la sociedad sobre ese espacio. Por eso, algunos autores hablan, como Milton Santos, de los fijos, los flujos, ¿no es cierto? Esos objetos fijos que están en ese espacio y cómo se van transformando. Pensemos nosotros
cómo era, por ejemplo, la zona donde vivimos, San Miguel, Moreno, José Cepaz, hace 150 años, de tierras dedicadas a la ganadería en principio, luego vino la agricultura, es decir, esas transformaciones son las que nos interesan saber. Ese espacio geográfico como concepto abstracto, pero que nosotros tenemos que tratar de ver cómo el estudiante empieza a deconstruir ese concepto para entenderlo, ¿sí? Y también para internalizarlo y aprenderlo. Más adelante van a tener otra figura que corresponde en este caso a Abu Dhabi, ¿cierto? En los Emiratos Árabes Unidos, y ahí también se espera ver qué fue cambiando, cómo fue cambiando esa realidad, ¿no es cierto? Si geografía estudia la realidad presente, historia estudia la realidad pasada, y cómo se establecen esos vínculos entre los actores intervinientes en ese espacio y en ese tiempo histórico. Es muy importante la noción de tiempo histórico porque ninguna sociedad se desarrolla si no es en un contexto dado, por eso no va a ser lo mismo la civilización egipcia, la que se crea como una sociedad hidráulica, con el río Nilo, el don del Nilo, decían Egipto es el don del Nilo, con otras realidades totalmente diferentes, ¿sí? Cada una en su contexto socioeconómico. Ahí vamos a poder trabajar esos cambios, esas cuestiones de transformaciones y conceptos transdisciplinares que son muy importantes. No es necesario irnos tan lejos, podemos ir acá a Puerto Madero o pensar en otros espacios que también fueron cambiando a lo largo del tiempo. En la ciudad de Buenos Aires nos encontramos con un Puerto Madero a fines del siglo XIX de esta manera, con los carruajes, con los barcos que llegaban, los inmigrantes, después las transformaciones que se van teniendo a partir del mismo ingeniero Güero, ingeniero Madero, que van a ir hermoseando, entre comillas, ese lugar, ya que en 1880, con la presidencia de Roca, nos vamos a encontrar con que había que esa famosa Argentina moderna comenzaba, ¿sí? Recordemos que el siglo XIX fue, luego de 1810, 1816 con la independencia, más adelante, ¿no es cierto?, va a venir el tema de la Constitución Nacional, recién a mediados de siglo, todas las guerras internas que vamos a ir teniendo, y bueno, el país recién pacificado para 1880 y por eso ingresamos a otra etapa, esa etapa que tiene que ver con lo económico, con el modelo agroexportador y que lo que va a hacer es que la Argentina se muestre hacia el mundo, ¿sí? Entonces, toda la serie de transformaciones, pero no solamente van a pasar acá en Buenos Aires, va a pasar en Río, en San Pablo, en muchos lugares de América Latina también. Porque ese modelo agroexportador, ese modelo liberal que me mostraba una Argentina hacia afuera, ¿sí? No se desarrollaba al interior. Si se desarrollaba al interior era para sacar los productos hacia afuera. Entonces podemos trabajar estas imágenes, que son imágenes poderosas, tenemos que saber interpretarlas, leerlas, ver qué tipo de actividades podemos hacer para poder captar lo mejor de las imágenes. También podemos pensar en el abasto, en las transformaciones o en las propias comunidades locales, las grandes transformaciones. A veces hay imágenes hacia atrás, imágenes hacia adelante y podemos ver esos cambios y espacialidades. Entonces, también para leer, decíamos, hay algunas autoras que trabajan esta cuestión, como por ejemplo Diana Anra, que es una investigadora que en este momento trabaja en la Universidad de Avellaneda, historiadora, y donde ella habla de un mundo de imágenes y el video como recurso en las clases de ciencias sociales. Ahí, como decíamos antes, la imagen es un recurso muy potente, pero tenemos que saber qué le preguntamos a la imagen, ¿no? Nos da Diana una serie de tips, alguna vez la hemos traído para acá, para la región también, relacionado con esto, y es muy importante esta cuestión. Por el otro lado, Rebeca Nijovic y Silvia Mora, en su libro Estrategias de Enseñanza, tienen dos capítulos muy buenos que se los recomiendo y que lo hemos trabajado también en los cursos de capacitación referido a las buenas preguntas y el uso crítico de las imágenes. Ahí tenemos que saber qué preguntar, también teniendo en cuenta con qué objetivo preguntamos, ¿no? Si recuperamos conceptos de los que estuvimos viendo recién,
volvemos a espacio geográfico como construcción social, por eso se habla de espacialidad humana, y hay autores como Edward Soya que hablan de trabajo del espacio vivido, concebido, percibido, ¿sí? Otros van a referirse en el mismo sentido en relación a cómo se construye ese espacio para dar lugar a esa espacialidad humana. El tiempo histórico, tener en cuenta toda sociedad se desarrolla en ese tiempo histórico. Trabajamos entonces a partir de estas actividades con estos conceptos transdisciplinarios, entre ellos continuidad y cambio, similitud y diferencia, y desde el lado de la geografía podemos trabajar otros que son más específicos relacionados con las transformaciones urbanas, por ejemplo, las autopistas, las carreteras, cuándo las rutas, cuándo empezaron las transformaciones espaciales y demás. Y procesos de gentrificación que van a tener que ver con el desplazamiento de esas sociedades, ¿sí? En este caso se trata de grupos correspondientes a clases populares que son desplazadas por otras clases sociales que tienen mayor poder adquisitivo. Un ejemplo ha pasado en el mercado de Abasto, donde antiguamente ahí era un mercado de verduras, de Buenos Aires, hay que ver las películas de Tita Merelo, de donde lo pintan muy bien, por ejemplo, y cómo toda esa población fue desplazada para convertirse hoy en día en este shopping que es en la actualidad, ¿no? Y lo mismo ha pasado en otros lugares del mundo. Hay un ejemplo, recién veíamos imágenes de Puerto Madero, pero pegadito a Puerto Madero tenemos la Villa Rodrigo Bueno, que ahora se llama Barrio Rodrigo Bueno, que en principio lo que se quería hacer desde el gobierno de la ciudad era desplazarla, sacarla, para desarrollar toda esa zona, porque son tierras en valores inmobiliarios muy altos, ¿no? Pegadito a Puerto Madero. Pensemos que estas personas se han instalado en tierras que eran de relleno, de desecho, donde pudieron construir su vivienda y bueno, ahora que todo eso tiene un gran valor, los querían desplazar. Por suerte, desde hace un par de años se están haciendo toda una serie de obras para integrarlos a la trama urbana y a estas personas que tienen también, digamos, el derecho a vivir en la ciudad, ¿no? Por eso muchas veces hablamos de ese derecho a la ciudad. Volviendo a nuestro tema de expansión urbana de Buenos Aires, ahí tenemos por un lado un mapa que nos está mostrando en 1880 el plano de la federalización de Buenos Aires. Recordemos que Buenos Aires era la capital de la provincia de Buenos Aires. Como había que tener una capital para todo el país, lo que termina pasando es que el Buenos Aires, la provincia, va a tener que ceder ese espacio de 200 kilómetros cuadrados para que sea el nuevo Distrito Federal, ¿sí? Si ustedes alcanzan a ver en la imagen, vemos por el norte, ¿no es cierto?, están Belgrano y también Flores, que pasan a incorporar, que eran parte de los partidos, ¿no es cierto?, de la provincia de Buenos Aires, y pasan a ser parte de la ciudad de Buenos Aires. Hoy en día nosotros hablamos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La ciudad tiene, por un lado, digamos, esa característica de ser la capital, es un atributo que tiene la capital federal, pero podría ser capital federal cualquier otro lugar, ¿no? Si uno dice, si más adelante dicen, o el Congreso y las condiciones se dan y se traslada la capital a otro lado, va a ser otra la ciudad. En este caso, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siempre va a ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero tiene un atributo de ser capital federal. Y acá abajo puse una imagen pequeña de Adolfo Surdó y también un plano trazado a fines del siglo XIX. Y Adolfo Surdó para nosotros es alguien muy importante, los que vivimos por esta zona del noroeste de Buenos Aires, porque fundó dos ciudades, la Bella Vista y San Miguel. La funda, una con un carácter más de esparcimiento, de recreación para sus amigos, digamos, él decía que quería formar una colectividad francesa en ese lugar, por eso la Avenida Francia, donde está el corredor, que une las estaciones de Bellavista, Muñiz y San Miguel, y por el otro lado va a crear el distrito de San Miguel, ¿no? Como un distrito más bien administrativo. Pero bueno, simplemente era a colación.
Algunas definiciones que las vamos a encontrar en el INDEC, que dice, hay un artículo que lo pueden encontrar en internet que se llama ¿Qué es el Gran Buenos Aires? ¿Por qué ponemos estas definiciones acá? Porque para que no haya confusiones, ¿sí? Es importante manejarse bien, no es lo mismo Ciudad Autónoma de Buenos Aires que decir Área Metropolitana de Buenos Aires, que decir Gran Buenos Aires, ¿no? Cuando decimos Área Metropolitana de Buenos Aires es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires más los 24 partidos. Esos 24 partidos antes eran 19, después se fueron dividiendo y quedaron 24. Cuando decimos partidos estamos hablando de la provincia. Cuando decimos todo el Gran Buenos Aires, en realidad uno tendría que decir la Ciudad Autónoma de Buenos Aires más el resto. Ahí están los partidos del aglomerado Gran Buenos Aires, también por el otro lado, que son esos 30 partidos que rodean a la ciudad capital. Y también la otra palabra que nos marca acá el INDEC, la región Gran Buenos Aires sería similar a Gran Buenos Aires. Pero bueno, lo pueden ver y es importante aprenderlo. Acá tenemos algunas imágenes, las vamos pasando rapidito también, relacionado, esto lo tienen en la publicación del INDEC, el Gran Buenos Aires, el concepto tradicional, ¿no? La ciudad más los 24 partidos que lo rodean. Otros esquemas, con este caso de proyectos de diputado, vamos a tener la ciudad por un lado, el conurbano tradicional, el nuevo conurbano donde se incorporaron otros partidos y el Gran La Plata. ¿Sí? Están marcando, acá en realidad están marcando en amarillo lo que ya sería la tercera corona de Buenos Aires, corona o anillo, ¿no? En esto continúa la publicación del INDEC y tenemos por un lado esta área metropolitana de Buenos Aires marcada, pero en este caso los colores corresponden a los distintos conurbanos y van a tener que ver con el poder adquisitivo, ¿no? Tenemos el conurbano 1, que es por allá en la zona norte, San Isidro y Vicente López. El conurbano 2, 3, 4, 4 corresponde obviamente a estos partidos de menor poder adquisitivo. El aglomerado Gran Buenos Aires se refiere a la mancha física, fíjense lo extenso del área, que ahora lo vamos a ver en una imagen satelital. Acá corresponde al área metropolitana de Buenos Aires y cómo está estructurado en esos ejes. Estos ejes fueron los ejes de crecimiento. Algunos los hablan de crecimiento en forma de dedos de guante, crecimiento radial. Lo claro está que había que ir hacia el puerto de Buenos Aires, que era lo más importante. Ahí nos vamos a encontrar con el eje norte y el eje oeste como los ejes tradicionales, ¿sí? Acuérdense del Camino Real, por ejemplo, que nos llevaba por el oeste, y el eje norte que nos llevaba a Córdoba, Tucumán, pero también el eje sur, que es más reciente, y el eje sudeste a la ciudad capital, ¿sí? Estos serían, digamos, en línea general los ejes que están trazados a partir de los ferrocarriles. Más adelante vamos a tener otros relacionados con esto, pero ya son las rutas y autopistas. Acá les muestro simplemente unas imágenes de una tesis de maestría relacionada con este tema, en donde muestra las coronas de Buenos Aires, la primera y segunda corona, y cómo va a ir cambiando. También tener en cuenta que en los 90 va a haber un gran cambio desde el punto de vista institucional, político-administrativo, en relación con los partidos. Los partidos se denominan en la provincia de Buenos Aires, en otras provincias se denominan de otra forma, municipios o departamentos, que no es lo mismo. Nosotros tenemos partidos. Estos partidos se van a dividir, algunos de ellos se decía en el proyecto Génesis 2000, en la época del ex gobernador Duhalde, había que dividir los partidos de más de 500.000 habitantes para que sean viables, ¿sí? Por ello se dividieron los partidos que nombrábamos antes. Va a haber transformaciones, consecuencias territoriales, entre ellos en estos partidos, ¿no? El ex general Sarmiento, el ex Morón, Esteban Echeverría de Seiza, que terminan dividiendo, y cómo desde el punto de vista político va a haber tanta presión para que determinados partidos como La Matanza, ¿no es cierto?, o Lomas de Zamora o Esteban Echeverría, perdón, Florencio Varela, no se dividan, ¿sí? Sin embargo, algunos de ellos, como el caso de La Matanza, tenían mucho más que 500.000 habitantes y sin embargo no se dividieron.
Volviendo a cómo se va construyendo la metrópoli, esa expansión urbana que decíamos, acá tenemos el proceso de metropolización en etapas, ¿sí? Esto lo tenemos que relacionar con los modelos económicos que vamos a ir teniendo. Ese modelo agroexportador que va a ir ocupando las primeras, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, una vez que se expande, tenemos que buscar tierras donde cultivar. Esto lo vamos a tener hasta 1930 al 47, que es el periodo de la Segunda Guerra posguerra. Hasta ahí va a estar el modelo agroexportador y recordemos que ya después no va a venir esa población inmigratoria. ¿Dónde van a vivir estas personas? Las personas cuando se expande la metrópoli, en la primer corona, ¿sí? Ahí tenemos los partidos San Martín, 3 de febrero, partidos industriales, ¿no? Morón y demás. En una segunda etapa, ya cuando empieza ese proceso de sustitución de importaciones, continúa expandiéndose la metrópoli y nos vamos a encontrar entre el 50 y los 70 los loteos populares, que ahí va a afectar, por ejemplo, a zonas que corresponden a Moreno, San Miguel, donde estos loteos son loteos económicos, se vendían en 120 cuotitas y la gente, digamos, podía pagarlo. El tema está que eran loteos sin servicios, apenas un mejorado como para ingresar al barrio y nada más. Todo el resto lo llevaba a esa sociedad que iba construyendo el espacio. Fíjense que pueden trabajar imágenes de este tipo, en este caso es un mapa de Guillermo Telia, el arquitecto, que en su página web tiene numerosos trabajos y él trabaja la cuestión de planeamiento, ¿sí? Más adelante, después de la implantación del modelo neoliberal, nos vamos a encontrar con la expansión de la ciudad, ahí los colores claritos, pero con otras formas de ocupación que tienen que ver con los countries y otros. Acá tenemos en este que corresponde a Laura Reborati, nos muestra en esta representación las autopistas, las rutas y los ferrocarriles, cómo estas nuevas vías de comunicación van a ir acompañando al ferrocarril y van a terminar siendo competencia del ferrocarril, y en los 90 se viene todo el fenómeno de las privatizaciones y los procesos que van a terminar desarticulando el territorio y dejando al automotor y la prioridad en los vehículos particulares, digamos, el acceso a la metrópoli, ¿no? Que no obviamente no todo el mundo podía acceder. Acá tenemos en esta imagen satelital, está lo que decíamos antes de esta área metropolitana, donde está altamente densificado, lo que es color celeste implica la cuestión de edificación. Los manchones en rojo corresponde a vegetación. Ahí dentro de lo que es el área metropolitana tenemos, por ejemplo, acá los bosques de Ceiza, aquí la zona de Campo de Mayo, ¿sí? Fíjense la ribera hacia el sur, sudeste, y por el otro lado, fuera ya del área metropolitana, nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, con la región metropolitana. Acá tenemos a Moreno con el dique Rollero, que limita con otros partidos, Rodríguez, Luján, por el norte Zárate, Campana, ¿sí? Y todo como el eje norte comienza a densificarse, ¿no? Entonces, tener en cuenta que el área metropolitana es Buenos Aires más los 24 partidos que lo rodean, mientras que el resto corresponde a la región metropolitana. Otra de las formas que podemos trabajar en el aula virtual tiene que ver con cuadros. Siempre hemos trabajado con cuadros, pero estos cuadros no es simplemente repito el número que dice, sino ver de qué forma se pueden graficar estos números, qué me está mostrando. Yo acá lo tengo marcado con amarillo, marqué la región metropolitana porque me interesa ver el peso que tuvo, en este caso está marcado en 1947, ¿no? Y mirando el porcentaje de participación, cómo fue incrementándose y cómo después empieza a frenarse, ¿sí? El caso de la ciudad de Buenos Aires siempre mantuvo una constante en población, ¿sí? Ingresan muchísimos millones de personas por día a trabajar, pero no se quedan, sino que es más administrativo y su población está netamente envejecida. Acá nos encontramos con un gráfico que me muestra la evolución de la población del AMBA y la relación con el total del país. Lo que es en color, en este violeta, morado, me muestra la región metropolitana. ¿Esto qué quiere decir? Me está mostrando justamente el peso de la región metropolitana en relación al resto. Fíjense cómo va creciendo el resto del país y cómo se va frenando la región metropolitana.
Estos son otro tipo de esquemas. Acá en este caso corresponde a Adriana Rosman, de la Universidad General Sarmiento, pero también tenemos a Horacio Torres, numerosos autores, investigadores que han trabajado cómo se expandió la metrópolis, ¿sí? El crecimiento urbano. A propósito de lo que decíamos anteriormente del arquitecto Guillermo Telia, tiene un libro muy interesante que se llama Un crack en la ciudad, donde va mostrando esos nuevos efectos que se van dando a raíz de esa metropolización, ¿no? Cómo va a haber espacios que se van reestructurando y cómo se crean nuevos espacios. Imagínense en el kilómetro 50 de la ruta panamericana, el Village, y cómo todo ese complejo que se creó no es para satisfacer, digamos, el entretenimiento de la gente que ya vivía en Pilar, sino a raíz de la urbanización que trajeron los countries. En la década del 90, por ejemplo, en el año 98 se pidieron más de 30 barrios cerrados que se pudieran radicar ahí, ¿sí? Entonces este fenómeno no es el único, lo mismo pasa hacia zona sur, hacia la zona sudoeste con Canning, por ejemplo, que son lugares estratégicos donde se busca espacio verde y están ahí los desarrolladores inmobiliarios que tuvieron, digamos, un acompañamiento del Estado en el sentido de que las autopistas, las rutas se trazaron y ellos pudieron acceder. Hay otras actividades comerciales que antes no existían, el shopping, el hipermercado, la gente antes iba al almacén de la esquina, al almacén de Don José, de Doña María, hoy en día se compran en otros lugares. Hay distintos procesos de autosegregación, por el otro lado, en la ciudad como de Buenos Aires, ¿no? Para que no quede, digamos, para que se modernice, se han creado las llamadas torres jardín, donde en torres como la Torre Lepar tienen todas las amenities, los servicios, ¿no? Desde gimnasio, piletas, etc., para que la gente se quede ahí. Hay muchísimas expresiones de esta nueva realidad, y también cómo ese mercado de suelo que logró, ¿no es cierto?, formar esos archipiélagos urbanos e islas de riqueza, islas de pobreza, esa segregación urbana de la gente de mayor dinero que termina quedándose ahí en ese lugar, ¿no? Otros autores trabajan estas cuestiones como Jorge Blanco, Pablo Chicolela, Andrea Gutiérrez, que trabaja la cuestión del transporte en el área metropolitana. Son todos docentes e investigadores que son muy interesantes sus apreciaciones, donde nos hacen ver cómo estos nuevos desarrollos urbanos han determinado que esa periferia pobre ahora está compartida. Antes los pobres vivían en las afueras, ahora en las afueras se compite esa periferia pobre, el acceso al suelo, no solamente los pobres, sino también la gente de mayor poder adquisitivo que compra un lote en un country, ¿sí? Ni que hablar de los cementerios privados también, ¿no? Que se los venden también con lotecito, con expensas, etc. Lo que se quiere señalar con esto es que hay desigualdades manifiestas, esos contrastes que se dan, ¿no es cierto?, por un lado en asentamientos y villas y por el otro lado en ciudades y barrios, por el otro lado barrios populares, ¿sí? En el medio quedan intersticios que a veces no los ocupa nadie, o lugares en los cuales se dicen los patios traseros de los municipios, porque parecerían tierras de nadie, ¿sí? Milton Santos decía espacios brillantes y espacios opacos. Nosotros que vivimos acá en la metrópoli sabemos cuáles son los espacios brillantes y cuáles son los opacos, ¿sí? Hay una nueva reestructuración, nuevas centralidades, nuevos centros, pero esto alguna vez lo hemos podido trabajar a nivel, por ejemplo, de José Cepaz. Cuando se dividió José Cepaz, pudimos ver cuáles fueron las nuevas centralidades que se fueron formando debido a que quedó desarticulado José Cepaz de lo que era San Miguel, porque siempre fue la ciudad cabecera era San Miguel y había que pagar los impuestos en San Miguel, y José Cepaz era solamente un lugar, digamos, periférico. Algunos le decían era la cenicienta del partido. Bueno, ¿cómo se tuvo que reestructurar? Entonces, muchos años después, cuando alguna vez nos tocó hacer encuestas, había gente que no sabía que se había dividido el partido, por ejemplo, ¿sí? Bueno, desde ya que los conceptos a trabajar tienen que ver con la metropolización, con, como decíamos antes, estos procesos que se van dando,
los centros, subcentros, estas nuevas centralidades, cómo se manifiesta esto en el espacio y qué pasa a nivel social, ¿no? Esa segregación socioeconómica con estas nuevas formas residenciales, estas nuevas formas de esparcimiento y consumo. Acá tendríamos que ver, ¿no es cierto?, de qué manera podemos trabajarlo desde nuestras casas, investigando en internet, buscando un sitio seguro. Siempre tienen que ustedes como docentes guiar a los estudiantes en qué sitio buscar o directamente compartirle con un Symlink, por ejemplo, un link donde están las imágenes a trabajar. Esto no ocupa nada, un link lo puedo pasar por WhatsApp, lo puedo pasar por mail, de la forma que ustedes estén trabajando o en el Classroom y demás. Acá podemos ver esos contrastes que decíamos de, por un lado, villas y asentamientos, fíjense a lo largo de los ríos, pero también por el otro lado tenemos, en este caso, estos barrios, pero también podemos tener barrios que están, como en esta representación, en vías de regularización, barrios con problemáticas ambientales, con intervención habitacional. Moreno, por ejemplo, es uno de los partidos que tiene el IDUAR, el Instituto de Desarrollo Urbano, y que tiene su banco de tierras y donde permanentemente también tiene tomas de tierras y toda esta cuestión del hábitat está muy presente en Moreno. Por el otro lado decíamos estos barrios populares, pero también tenemos las urbanizaciones cerradas, como estas, donde claramente podemos ver en esta imagen cómo el eje norte, en la década del 90, entre el 90 y el 2001, fue plausible, ¿no es cierto?, de todas estas urbanizaciones, ¿sí? El eje sudoeste, el eje sudeste, el eje oeste, como antiguas chacras, por ejemplo, en la zona de Luján, de Oppendorf, antiguas chacras se fueron subdividiendo para dar lugar a esto. Acá tenemos otra imagen también correspondiente a estas urbanizaciones cerradas. Y lo que sucede entonces es esa periferia compartida que decíamos antes. Acá podemos trabajar estas imágenes con nuestros estudiantes. Corresponde, por ejemplo, esta imagen sacada por una estudiante nuestra de una salita que está pegada a este club de polo, ¿no es cierto?, en la zona de General Rodríguez. Nordelta, que son imágenes muy conocidas, y la gente de San Fernando pidiendo tierra para vivir. Recordemos que en nuestro país se dictó hace unos años la ley de acceso justo al hábitat. Lamentablemente, no todos los municipios la aplican, ¿sí? Bueno, esta es otra imagen de Nordelta, donde hay cientos de millones de dólares, ¿no es cierto?, invertidos ahí, más de 30 barrios. Lamentablemente muchos de estos lugares de country o barrios cerrados no respetan las cotas, no respetan los humedales y obtuvieron permisos, los cuales lo que hizo fue que zonas que antes no se inundaban pasaron a inundarse, y bueno, esta es una realidad que también vivimos. Estos contrastes que podemos trabajar, estos contrastes urbanos, en este caso es una foto de la Villa La Cava acá, con San Isidro y otros lugares de la periferia donde la gente ante la primera cantidad de unas gotitas de lluvia ya se inunda. Nosotros hemos realizado un trabajo en el cual hemos podido hacer entrevistas y encuestas a estas zonas que corresponden. Fíjense, en un mismo espacio van a tener tres realidades diferentes. El barrio popular, que es el primero en llegar, que es el caso de San Luis, las fincas, que son los country que van a venir en la década del 90, y esta villa, que está a lo largo porque acá es el ferrocarril, esto es en la zona de Escobar, acá tenemos la Panamericana, y cómo en este mismo espacio coexisten tres realidades totalmente diferentes. Lamentablemente el barrio San Luis ahora se hizo famoso con esta cuestión de la pandemia porque allí falleció la primera víctima de Escobar de COVID-19, la almacenera del barrio, ¿no? Un lugar que nosotros pudimos transitar. Algunas características de estos barrios populares que son similares a otros barrios, con, ¿no es cierto?, gente con planes sociales, con changas, empleadas domésticas, toda una serie de situaciones de necesidades básicas insatisfechas, problemas con el acceso al agua, discriminación, etc. ¿Sí?
también con comedores y demás. Algunas imágenes que pudimos sacar y la primera corresponde a ese acceso que tienen tanto para el country como para el barrio popular. Estas dos corresponden al country y no hemos podido sacar imágenes más de frente porque no nos dejaron, y cómo estos lugares quedan vacantes y también siguen sufriendo también migración. Esta es otra realidad en el partido de Campana, donde vemos un caso de un country, el bosque, que el country del bosque es similar a como es el Tortugas, que el Tortugas viene de la década del 50, y como este barrio popular, Las Praderas, que también tiene loteo y sufre consecuencias desde el punto de vista ambiental por los basurales que tiene, pero también ambas unidades, que son totalmente diferentes, tienen los problemas de un lugar acá donde hay residuos peligrosos que lo trabaja una empresa y ambas reciben, ¿no es cierto?, ya sea los gases tóxicos, y bueno, y ambos lugares están, digamos, unidos, entre comillas, por esa problemática ambiental. Fíjense que este camino los une con la Panamericana, está en la zona de Campana, y es un camino que va para allá. A diferencia de los otros lugares, en este sí hay una interrelación entre ambos lugares. También, al igual que el anterior, la gente vive de changas y demás, pero tienen mayor interrelación con el barrio cerrado. Algunas imágenes que pudimos sacar, fíjense los basurales, las canillas públicas, esto pudimos ir al horno de ladrillos y cómo estas realidades se ven en contraste con esto, ¿no?, que es en el barrio de enfrente, en el barrio cerrado. Bueno, para ir cerrando, no podemos escapar ni mencionar que tenemos un escenario de contrastes hoy en día y nos encontramos con una nueva situación a nivel mundial, ¿no?, que esta pandemia del coronavirus y la enfermedad del COVID-19 nos trae también a nosotros y una alerta sobre el área metropolitana de Buenos Aires por la cantidad de concentración de población que tenemos, ¿no? Entonces, fíjense, desde la gobernación se ha dispuesto que no, todo lo que está en rojo no se habilitará la salida recreativa que se decía de una hora, sí en aquellos lugares que tienen color celeste, porque o no hay casos o el lugar es muy abierto y por lo tanto no hay problema. Esto corresponde al 28 del 4, es decir, hace 2 días. Ahí hay estadísticas que en este caso simplemente yo las pongo como referencia a que esta realidad de la pandemia nos obliga a nosotros a hacer foco en estos cuidados y en esta zona, pero cuidados ¿por qué? Porque estamos hablando de un área metropolitana donde viven 13 millones de personas, donde hay muchas viviendas. A mí me ha tocado hacer el censo del 91, el censo del 2001, es decir, he ido y transitado estos lugares, he vivido en distintos lugares y trabajado en escuelas donde veía estas realidades. Fíjense, cobertura de agua de red por radio, en estos mapas de General Sarmiento del Instituto del Conurbano, donde todo lo que está en azul más oscuro son los lugares que tienen menor cobertura de agua de red, ¿sí? Muchas veces hemos trabajado en escuelas donde pasaba el caño por la vereda, pero nosotros no teníamos agua adentro. Tampoco teníamos cloacas, se nos desbordaban los pozos y demás. Entonces, esta realidad hace que, como normalmente escuchamos por televisión, dice el conurbano, ojo con el conurbano, bueno, nosotros estamos hablando de esta área metropolitana de Buenos Aires, que es la que tiene la mayor cantidad de casos, obvio por la alta densidad. También relacionarlo con estas necesidades básicas insatisfechas, todo lo que corresponde a color más oscuro son las mayores necesidades, y donde hay una realidad que no debemos dejar escapar, ¿sí? Bueno, todo esto es para resumir, ver cómo estas áreas metropolitanas de Buenos Aires se producen todos estos procesos. Hay problemas crónicos, hay cuestiones de problemas ambientales, hemos trabajado en estas cuestiones muchas veces. Sí, a nivel local podemos trabajar, hacer investigaciones con los chicos, no en este momento que no se puede salir a la calle, pero sí podemos ver desde imágenes que están colgadas en los diarios en internet, poder analizar estos problemas, estas cuestiones
que hacen digamos, a lo cotidiano de ellos. Ellos conviven muchas veces con estas cuestiones. Las condiciones de hábitat están ahora, entre paréntesis, la pandemia nos obliga a pensar en qué necesitamos, más espacios, más verde, casas más grandes, con patio, con jardín, y bueno, pero ¿con qué recursos? ¿Sí? Muchas veces hemos visto gente que vive en condiciones de hacinamiento porque realmente no tiene las condiciones para vivir mejor. El acceso a los servicios básicos universales, agua potable, saneamiento. Alguna vez en las favelas de Río, por ejemplo, con el expresidente Lula tuvo que hacer inversiones, ¿a dónde invirtió? En agua y saneamiento y en educación. Es decir, tratar de sacar de la pobreza a millones de personas. ¿Sí? Por el otro lado, pensar en la cuestión de salud, central en estos momentos, y algunos investigadores o planificadores urbanos dicen, ¿y ahora la conectividad Wi-Fi también requerimos en estos tiempos de pandemia? ¿No es la última pandemia? ¿Van a venir otras? Bueno, son cosas que podemos ir hablando. Hay otros temas que me gustaría conversar más adelante. Vemos de qué manera, si podemos grabar y después abrir algún foro para que ustedes me hagan preguntas y yo contestar. Tenemos estas cuestiones de la conectividad como todo el mundo. Pero bueno, me pueden escribir a mi email y comentarme acerca de qué temas quieren que desarrollemos. Estas son algunas propuestas que yo tengo que conversarlos con los directores de CIA, a ver cuál les parece que podría ser para la próxima. Y muchísimas gracias por haber compartido este espacio. Nos seguimos cuidando, no dejemos de repetir esto, por favor, es un momento delicado y que no debemos descuidarnos ni pensar que porque hoy salió el sol, está todo el mundo comprando, salgamos, ¿sí? Esto para mí es muy importante. Cierro con esto la parábola del colibrí, ¿no es cierto? Donde pienso que es muy importante, si tienen un minutito lo leen, donde cada uno tiene que hacer su colaboración, ¿sí? Su granito de arena. Entonces, ¿de qué manera colaboramos todos? Estamos en una situación de pandemia, pero desde el esfuerzo de ustedes ahí, conteniendo los estudiantes, realizando las tareas, nosotros en lo posible también podemos ayudarlo. Bueno, cuenten con nosotros para eso. Muchísimas gracias y nos seguimos cuidando y comunicando en casa. Tiene mi email, cualquier consulta, con gusto se lo podemos dar. Nos estamos viendo, hasta la próxima.